consecuencia no podemos esperar que haya mucha atención hacia nosotros. América Latina en este momento sobre todo no es la base de la atención de los Estados Unidos. Hay el problema gravísimo. A Harold Forsyth le doy la bienvenida a Exitosa. Bienvenido, señor Forsyth, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Mucho gusto. Muchas y un gracias. saludo a todos los televidentes y los radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, haciendo este preámbulo, que ustedes se conocen, coincidieron, fueron embajadores en el mismo tiempo, al mismo tiempo, le pregunto sobre esta situación de el canciller Mauro Vieira, que ha adelantado un día su viaje y no ha ido a contestar sobre Nadine Heredia ante los diputados. Bueno, él ha viajado a Rusia con la visita de Estado del presidente Lula, precisamente en conmemoración del triunfo o de la caída de Berlín, ¿no? Que es el 80 aniversario, me parece, que están viajando presidentes de diversas partes del mundo. Sí tengo la suerte de ser amigo personal de Mauro Vieira, el actual canciller de Brasil, porque compartimos varios años juntos en Washington. Es una excelente persona. Obviamente que si el canciller tiene que hacer participar con el presidente del Brasil en una visita oficial, tiene que posponerse la audiencia. Eso es todo. No, personalmente no veo mayor importancia. Acá dice que adelantó a propósito para no responder frente al Congreso. Bueno, esa es una especulación. Está en su capacidad de determinar en qué momento viaja. En todo caso, el gobierno brasileño tiene mayoría en el Congreso del Brasil. En consecuencia, esto no pasa de ser un hecho noticioso anecdótico. Tiene mayoría, es decir, no va a tener problemas el gobierno de Lula, porque cuando hay mayoría hay votos, hay respaldo y no va a pasar ninguna censura y no va a ser sacado del puesto. No es la tradición del Brasil, eso no pasa en el Brasil, no es la tradición con los ministros de Estado, ¿no? Y en todo caso, el gobierno de Brasil es el que califica el asilo y decidió otorgarlo. Y naturalmente el gobierno del Perú se vio obligado a conceder el salvoconducto, ¿no? Este es un procedimiento normal, guste o no guste, ¿no? Es parte de la realidad. Y el Perú respeta el asilo diplomático, sin duda alguna. Y más allá del respeto, ¿podría generarse algún resquebrajamiento de las relaciones diplomáticas en algún momento con el Brasil? No lo veo posible. ¿Por qué? Porque es una relación demasiado fuerte, demasiado histórica. Tenemos una relación estrecha históricamente, pues, que empieza desde el virreinato, ¿no? Y también consecuencia, porque no nos conviene, porque Brasil es un monstruo, porque es enorme, porque llevamos relaciones comerciales sólidas. Sí, pero no diría que no nos conviene, simplemente es algo que no va a pasar. Somos dos países amigos, somos dos países hermanos, y yo descartaría la posibilidad de un enfriamiento de las relaciones por un asilo diplomático, ¿no? Esas cosas suceden cotidianamente en las relaciones internacionales de América Latina, ¿no? De acuerdo. Entonces, esto usted lo ve, el viaje del canciller no es que se esté escapando, sino que ha tenido que cumplir una agenda. Sin duda. De acuerdo. Vamos a hablar de temas más locales, porque sé que se presentó una denuncia precisamente contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por violación sistemática de los derechos humanos. Usted ha sido ex representante del Perú ante la OEA y cuando Pedro Castillo dio el golpe de Estado, renunció automáticamente a este puesto. ¿Usted formó parte o forma parte de esta denuncia que se ha hecho frente a la Corte Penal Internacional? En agosto de 2024, alrededor de 20 peruanos, y tuve el honor de ser uno de ellos, denunciamos a la señora Boluarte ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
La Corte Penal Internacional se fundó a comienzo de este siglo, en el año 2000, 2001, y el Perú fue uno de los primeros en aprobar ese tratado. Somos parte de esa Corte Penal Internacional, que juzga naturalmente delitos de índole penal. Y habiendo sucedido nuevos hechos, hace 2 meses, poco menos de 2 meses, los mismos que participamos en la denuncia inicial, hicimos una ampliación con base en nuevas situaciones surgidas. ¿Cuáles? Bueno, naturalmente hay más informaciones sobre el avance de las investigaciones en el Perú, del tema de los familiares de las víctimas y una serie de circunstancias que han ido pasando a lo largo del tiempo que naturalmente fortalecen la connotación de que hay ilícitos penales cometidos concretamente y la responsabilidad política recae en la señora Boluarte. Esto está en La Haya y naturalmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que ocuparse del tema. ¿Y cuál es el delito imputado? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Como cualquiera que denuncia ante una corte de índole penal, justicia. En este caso, tratándose de una persona que ejerce la primera magistratura del país. El delito imputado es básicamente la muerte de 49 peruanos sin ninguna capacidad de defensa y el hecho de que hay alrededor de 360 heridos. Entonces, esto es algo muy serio. Todavía no hay nadie que purgue condena por este hecho. Y ciertamente la señora Boluarte tiene una responsabilidad política concreta, ¿no? Y se llega a esta corte porque son delitos contra los derechos humanos. Han llegado a esta corte porque específicamente son delitos de lesa humanidad contra derechos humanos. Hay evidentemente delitos de lesa humanidad. Para eso existe esta Corte Penal Internacional. Y está denunciado ahí el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Fue denunciado allí el famoso presidente de Serbia, que al final murió, Slobodan Milosevic. Hay muchas denuncias en curso. Es una corte que funciona, pero naturalmente hay una carga procesal importante. Entonces, como toda corte, no es algo que se resuelva de un día para otro. Yo le preguntaba para que nos haga esta precisión, Sí. porque hace unos días teníamos nosotros acá precisamente en Exitosa a Joseph Campos, abogado de la Presidenta de la República, y le hacíamos recordar que los organismos internacionales habían venido al Perú y habían expedido informes hablando de este impacto, de esta violación sistemática a los derechos humanos, y él decía que no había ningún informe de violación a derechos humanos, que Dina Boluarte no tenía responsabilidad y que no se había expedido ningún informe de violación contra derechos humanos. Quiero que usted lo escuche porque esa es la defensa de Dina Boluarte. Escuchemos. Las protestas nunca son violentas. Cuando son violentas dejan de ser protesta y no tienen protección constitucional. Listo. No es el ejercicio de un derecho fundamental. Listo. ¿Ya? Porque nadie tiene el derecho. Los organismos internacionales sí los llamaron protestas. No lo llamaron protesta. Bueno, yo he leído los informes. Yo también los he leído de pie a cabeza y de adelante hacia atrás. Muy bien. Babín dice que en esas movilizaciones se encontraron armas. ¿Ya? Los objetivos de esas movilizaciones, ¿cuáles fueron? Todas inconstitucionales. Muy bien, pero no Castillo, en todos sitios. Golpista, que vuelva al poder. No se puede. Bueno, entonces, él dice en la declaración completa, porque aquí dice que no lo llama protestas porque son violentas, y en la declaración completa dice que en ningún informe se habla de violación de derechos humanos, y yo he leído los informes y habla de violación de derechos humanos. Por supuesto que sí. Pues ¿Y de protestas?
Pero naturalmente, no le voy a contestar a Joseph Campos porque él es el abogado de la señora Boluarte. Pero Entonces, no le conteste a él, pero ilústrenos a nosotros Bueno, qué es ya, lo que sucedió y qué es lo que obviamente, ustedes ya, han interpuesto ya. en la Corte Penal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se expresó oficialmente al respecto, pero no solo ellos. La Unión Europea, todos los organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnesty International. Pero lo que es más importante, el último informe que sale cada año de derechos humanos de los Estados Unidos, que naturalmente yo mismo se lo puedo enviar en cualquier momento, expresamente se detalla las abiertas violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen, incluso actualmente en el poder. Entonces, en consecuencia, 49 muertos sin ninguna capacidad de reacción y en condiciones de desventaja absoluta. Entonces, ciertamente, él naturalmente actúa como abogado de la señora Boluarte y es hasta cierto punto de vista lógico que actúa así, pero eso contradice los hechos. Sí, porque está bien que se actúe como abogado, pero no mentir sobre algo que dice los informes. Además, ¿no llaman protesta a las protestas? Repito, Karina, que él puede decir lo que quiera. No tiene ninguna importancia. Muy bien. Entonces, en la Corte Penal, para que todas las personas sepan, es un proceso que puede durar años, porque es un proceso judicial. Bueno, es difícil prever la evolución del tema. Tampoco yo soy, en lo personal, ni como diplomático, ni en mi vida política, no soy especialista en este tipo de temas. Hay otros que participaron en la denuncia, como por ejemplo el doctor Walter Albán, el doctor Diego García Sayán, que tienen una especialidad mucho mayor que la mía. El tema puede ciertamente demorar, pero de que va a salir, eso no cabe la menor duda. Como toda corte, es algo que toma tiempo. Y la Fiscalía tiene que estudiar los antecedentes para formular la acusación, o sea, el fiscal de la Corte Penal Internacional para formular la acusación ante el Pleno de la Corte Penal Internacional. Donde, dicho sea de paso, hay una ciudadana peruana, pero ella no puede participar en los asuntos del Perú. De acuerdo. Vamos a pasar a otros temas porque además de diplomático es político y periodista. Así que quisiera revisar algunos temas con usted para saber cómo ve la coyuntura política, porque esta presidenta de la República, la primera presidenta mujer, ha traído muchos escándalos. Tiene los escándalos que tienen que ver con los Rolex, que tienen que ver con las cirugías plásticas. Recientemente el doctor Cavani ha dicho que sí se le hicieron las cirugías estéticas. Ella lo negó, dijo que no eran cirugías estéticas. Entonces, ¿frente a qué tipo de mandataria estamos que nos ha mentido varias veces? ¿Cuál es esa necesidad de mentir cuando todo parece reventarle en la cara? Bueno, Karina, mentir desde las alturas del poder es algo sumamente grave, ¿no? Y sumamente preocupante también, tú lo has dicho, la primera presidenta mujer. Esto no se puede interpretar como un desprestigio a las mujeres en la vida pública, no. Ojalá haya más mujeres en la vida pública. Se necesitan mujeres naturalmente muy bien formadas, que pueden pensar como quieran, pero que es importante que tengan una formación adecuada, ¿no? Si es que aspiran a lograr cargos importantes. En este caso específico, la señora que comentamos, la señora Boluarte, es obvio que no tiene ninguna formación, tiene una capacidad muy empírica. Ella era una funcionaria de RENIEC en el óvalo de Higuereta, luego de eso fue candidata a la alcaldía de Surquillo, ocupó el último lugar en la elección y de ahí saltó directamente a la presidencia de la República. La presencia de ella en el gobierno es una ofensa para todos. Pudo habérsele dado el beneficio de la duda en un comienzo, pero todas esas mentiras que señalas, lo del doctor Cavani, lo de los Rolex, algo ciertamente horripilante, pero todo eso no se compara con las violaciones de los derechos humanos. Pero eso es definitivamente lo más grave porque es la utilización del Estado
Y, por supuesto, nadie dice que ella en persona ha cometido esos crímenes, pero el presidente es el responsable político. Y si ella se hubiera dedicado a llevar a la justicia estos temas y a resolverlos como se merecen, nuestra posición naturalmente sería distinta. Claro, pero la frivolidad, esto suma. No es que se descarta lo de los atentados contra los derechos humanos, sino es una sumatoria. Los atentados contra los derechos humanos, la frivolidad. Y ahora le sumo un tema más que está perturbando y asfixiando a todos los peruanos, la ineficiencia en la lucha contra la seguridad. Y además de la ineficiencia, abrir la boca para decir sandeces que más bien empeoran la situación, ¿no? Y lo estamos viendo día a día. Lo que acaba de ocurrir en Patás es el fin del mundo. Es el fin del mundo verdaderamente. La presencia del crimen organizado, no solamente en la minería ilegal, en todo tipo de áreas, en el tema de lavado de activos, en el tema de narcotráfico, que pasa desapercibido y nadie lo menciona porque al lado están crímenes violentos que vemos todo el tiempo, ¿no? La joven que había trabajado en el Congreso, por ejemplo, y que recibió, creo que 30 balazos en el automóvil, habiendo muerto el chofer. Muy bien. ¿Puede eso ocurrir? Sí. Pero ¿alguien ha determinado quién fue el responsable? ¿Qué pasó? ¿En qué tipo de sociedad vivimos? Que hay una chica que ve un automóvil, me parece que en el Distrito de la Victoria, en un taxi, y le meten 30 balazos y nadie dice esta boca es mía. El ex congresista Medelios, yo fui congresista del 95 al 2000. ¿Con él? Con él, claro, él era congresista fujimorista, naturalmente, dicho sea Lo de paso. mataron también a balazos. En Caraballo, a él y a otra persona aquí. ¿Alguien sabe algo, por ejemplo? No, nadie sabe nada, es que son sicarios. Estamos en la tierra de nadie. Y a cambio de eso lo que tenemos es una colección de relojes Rolex que ya quisiera uno tener. Pero lo del tema de los relojes es un chiste y es una anécdota, ciertamente. Lo grave es la violación de los derechos humanos y al mismo tiempo lo que señalas, el crimen, la seguridad ciudadana, el crimen organizado, ¿no? El Comando Bertelo, el Tren de Aragua y organizaciones criminales nativas que no son poca cosa tampoco, y lo acabamos de ver en Patás, ¿no? Claro, que se van profesionalizando con las bandas transnacionales que han hecho de un territorio, del territorio peruano, pues un territorio propio. Sí. Sí, y naturalmente va a ser difícil salir de esto, razón por la cual lo que tendría que hacer el Congreso es de inmediato tomar una decisión. Este gobierno es insostenible por donde se le mire. Con ministros como el ministro de Educación, que dijo que los derechos humanos no eran para las ratas y cosas por el estilo. Naturalmente eso ha sido parte de la ampliación ante la Corte Penal Internacional. ¿Hacia dónde debería ir el Congreso que probablemente con el Ejecutivo? Lo que está previsto pues en la Constitución, la señora tiene que irse. Este gobierno absolutamente ineficiente y que desprestigia al Perú cada minuto tiene que irse, y debería el Congreso designar probablemente un congresista. Nada puede ser peor de lo que está pasando, de modo que se introduzca una pizca de oxígeno en el país y vayamos juntos a las elecciones y a votar cada uno por el que considera permanente. Dicho sea de paso, yo soy de alguna manera, que si me permites esta digresión, Karin, como he tenido cargos públicos importantes en el pasado en nuestro país, tengo también alguna responsabilidad en lo que está pasando. Todos somos corresponsables del fracaso probablemente de nuestra generación. Por eso es que a mí no se me ocurriría pretender ocupar un cargo público electivo mañana. Y el mismo llamado tenemos que hacerles a todos, porque si la idea es que haya un proceso electoral para que tengamos más de lo mismo, naturalmente el resultado va a ser igual. En consecuencia es necesario refrescar la política y oxigenar el país. Como decía en un momento la Conferencia Episcopal Peruana, abrir ventanas.
Eso es lo que el Perú necesita. De acuerdo, nos acaba de decir que usted no se va a presentar a ningún cargo y también yo le iba a repreguntar, pero ¿quién en el Congreso? Pero también me lo respondió, me dijo, nada es peor que esto. Deportaciones de peruanos ha habido muy pocas, muy poquitas, ¿no? Entonces, los peruanos allá, compatriotas nuestros, habrá alrededor de 1 millón, ¿no? Y los consulados generales del Perú son eficientes, ¿no? Entonces, hay una cercanía, hay una protección, se ha tratado de cultivar, yo he sido embajador de Perú en Estados Unidos, un sentimiento de comunidad. Entonces, las deportaciones de peruanos han sido muy poquitas, ¿no? Creo que no llegan a 100, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los aranceles, esto me parece que para América Latina el gobierno de Estados Unidos habló de una imposición de 10%, ¿no? Sí. No sé cómo se condice esto con el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con los Estados Unidos. Pero Estados Unidos junto con la China es nuestro primer socio comercial, sin duda alguna, ¿no? Pero no hay nada de lo cual preocuparse ahora porque el foco del mundo no está en América Latina. Y dicho sea de paso, América Latina, nosotros estamos ahora muy divididos, cada uno por su lado. El concepto de la unidad latinoamericana ya fue, como dicen los muchachos. Entonces, estamos solos en esta arena internacional, especialmente el Perú. Nadie viene al Perú, ciertamente. El Perú es un país muy desprestigiado con este gobierno y con estos hechos, pero eso naturalmente va a pasar. Esperemos que los peruanos elegiremos con cierta sabiduría. ¿Nadie viene, cuando nos dice nadie viene, son los turistas o son los residentes? Me refiero a gobiernos extranjeros. Gobiernos. No, somos un poco el paria de la comunidad internacional. No quiero referirme a hechos concretos para no cansar a los radioescuchas ni a los televidentes, pero no es para preocuparse lo de Estados Unidos, porque América Latina no es el foco, salvo México, naturalmente, ¿no? Que es frontera con los Estados Unidos. Claro, y que tienen una buena relación. Lo que ha invocado Donald Trump es seguridad nacional, por eso los tratados de libre comercio con los países que los tiene firmados han quedado en stand-by. Pero se cumplen 200 años de relaciones con Estados Unidos. Sí. Y eso nos muestra que podemos hacer un balance. ¿Cuál es ese balance? Históricamente han sido relaciones pues estrechas, buenas. Lo que pasa es que Estados Unidos ha sido, especialmente a partir del siglo XX, un país muy poderoso, una superpotencia, ¿no? Lo era pues junto con la ex Unión Soviética. Luego de eso se habló a la caída del muro de Berlín de un mundo unipolar. Pero naturalmente Estados Unidos sigue siendo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, el país más importante, más fuerte del mundo, ¿no? En consecuencia, no podemos esperar que haya mucha atención hacia nosotros. América Latina, en este momento sobre todo, no es la base de la atención de los Estados Unidos. Hay el problema gravísimo de este tema de los aranceles, por ejemplo. La China. El tema de lo que es la China, el tema de lo que es Rusia, el tema de Ucrania y ahora el tema de Gaza. Y el tema de Ucrania y el tema de Gaza, digamos, crean las condiciones objetivas para conflagraciones bélicas mayores, ¿no? Hay que, objetivas, ¿no? Lo subjetivo ya es otro tema, pero podríamos estar al borde de un colapso internacional mayor, ¿no? ¿Sí? ¿Tanto así? Diría que tanto así, pues porque personalmente, ya esta es mi propia experiencia, sí, claro, profesional, no veo posibilidades de una paz concretamente en Ucrania. No veo, ni a corto ni a mediano plazo. Pero puede ser que me equivoque, ojalá me equivoque. Ojalá. Muy bien, entonces le agradezco que haya estado aquí. Hemos estado, por supuesto, con el análisis y con las preguntas respondidas sobre esta demanda de la presidenta contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por violación sistemática de los derechos humanos por Harold Forsyth, ex representante del Perú ante la OEA. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y un saludo a todos. Un placer. Muchas gracias.